Bueno, entonces, una de las primeras cosas que yo hago es lavarles a ustedes el cerebro con con buenos argumentos. Entonces vamos a escuchar al gordo Troilo hablando en los años 70 o 60. Él estaba participando en un programa que se llamaba Rolando Rivas Taxista, creo que era. Y, y le hacen una pregunta y la respuesta de él es genial. Miren esto. ¿Mm? ¿Usted no cree que habría que hacer tangos nuevos para la gente joven, para que acepte más el tango la gente joven? Mire, señorita, yo estimo una cosa. No hay tangos viejos ni tangos jóvenes. Hay tangos buenos y tangos malos. Muy bien, maestro. Es algo muy conciso, ¿no? No hay tangos viejos ni tangos nuevos, hay tangos buenos y tangos malos, ¿sí? Ahora, eh, ¿por qué pueden ser malos? Bueno, son cosas de la interpretación, de su riqueza musical, de la emoción que pueden llegarle a generar a alguien, ¿no? Y ese es el cuento de la música, ¿no? Y nosotros vamos a ser responsables de musicalizar. Cuando decidimos qué música va a escuchar nuestra audiencia, vamos a tener un impacto en sus emociones, ¿eh? Entonces, entre más tango escuche uno, más experiencia adquiere uno en el conocimiento de esa biblioteca musical que uno se pone tanto en el corazón como en el cerebro, en la memoria. Y ahí uno tiene las herramientas para decir, esto es mejor que esto. Y poco a poco a uno le va mejorando el gusto. Yo mismo lo acepto. Yo a veces miro lo que yo tengo en mi biblioteca y miro cosas que yo escuchaba hace como 20 años y digo, uy, ¿cómo me podía gustar esto? Pero bueno, así somos todos, ¿no? A todos nos pasa en algún momento. ¿Mm? Es muy humano cambiar de opinión. ¿Mm? Cuando yo era joven escuchaba mucho metal y ahora es puro tango. ¿Mm? Entonces, nada, uno cambia con el tiempo. ¿Mm? Pero cuando la música es buena, siempre es buena. Y eso es algo muy lindo que tiene el tango. No importa los años. Y esto lo vamos a ver porque a través de la historia, los primeros tangos que se hicieron en el año 10, en la década de 1900 y 1910, son muchos tangos que todavía bailamos en la milonga, que son tangos compuestos durante la época de la Guardia Vieja, ¿no? Entonces vamos a arrancar viendo un cuadro acá que se llama es que el cuadro relacionador de estilos orquestales, ¿no? Esto es simplemente para hacer como un viaje medio histórico, ¿m? A través del siglo pasado, más o menos. Y hoy lo que vamos a ver es hasta acá, ¿no? Hasta la mitad de la década del 30. 1935 es nuestro límite, ¿sí? Vamos a hablar un poco de estas orquestas que están por acá. Y en la segunda clase vamos a ocuparnos del resto de sucesos que es una exploración de la historia del tango que en una hora y media realmente es muy poco lo que vamos a ver, pero al mismo tiempo es un montón todo lo que les voy a contar. Pero bueno, es como, esto es simplemente un abrebocas, ¿sí? Ojalá esto los inspire para estudiar más, para explorar más la historia del tango. Si eso llega a inspirarles, buenísimo, porque como les digo, entre más conoce uno, más se entiende cómo todo esto se conjugó y se fue formando, ¿no? Entonces, esas son las dos primeras clases, ¿no? La tercera clase es una clase muy interesante porque vamos a estudiar los principios básicos del sonido, ¿sí? Y después de eso, vamos a ver cómo suena una orquesta típica de tango y cómo a entender las frecuencias de cada instrumento. Y además en esta clase hacemos una exploración de cómo avanzaron durante el tiempo que también se hizo el tango, los sistemas de grabación de sonido, ¿sí? Todas estas tres cosas, la orquesta típica, cómo funciona el sonido y cómo los sistemas de grabación eh, fueron avanzando a través del tiempo, son importantes para nosotros entender todas las grabaciones de tango que usamos en la milonga, cómo después las vamos a ecualizar, ¿sí? Porque esa es una de las cosas en las que yo insisto un montón. El tango
la gente se acostumbró a escuchar mal al tango, ¿sí? Porque en la época de los años 90, cuando empezó a digitalizarse mucha música, lo primero que se hizo fue digitalizar cosas en CD, ¿sí? Pero muchas cosas que se digitalizaron las hicieron las discográficas, digamos que quedaron en términos generales, digamos que bien, pero no tan bien. ¿M? Y, y después mucha gente empezó a convertir todo a MP3 y ahí sí fue el acabose, eso subían todo de discos rayados, sucios, y todo a MP3 de una, entonces quedaba súper comprimido y con muy mala calidad. Ahora afortunadamente la tecnología ha cambiado un montón y, y podemos escuchar el tango con alta calidad hasta las grabaciones más viejas, ¿sí? Lo importante es encontrar una buena fuente, que sería un disco de pasta que esté en buen estado, digitalizarlo y después ponerlo en alta resolución en una computadora. Eso prácticamente es lo que estamos haciendo algunas personas, ¿sí? Y la biblioteca de música que yo les voy a compartir está casi todo en alta calidad. Y lo más bajo que tiene es calidad de CD, ¿sí? O sea, y vamos a entender por qué. En un tiempo nos vendieron la idea de que los CDs eran lo mejor, por ahí en los años 80 y 90 cuando salieron nos decían eso es insuperable y eso era solo publicidad, ¿sí? Porque realmente la calidad de un CD hoy en día es por ahí el 25% de lo que se logra en un estudio de grabación profesional. ¿M? En términos de equipos y de lo que se logra a la hora de grabar. ¿M? Pues resulta que los medios análogos como los vinilos y las cintas magnetofónicas son todavía superiores a cualquier equipo digital en términos de cómo suena cómo son las ondas sonoras en la vida real. ¿M? Porque afortunadamente tenemos toda esta tecnología que nos permite comunicarnos, pero todo se convierte en un código binario, ¿sí? Para que ustedes vean un color en una pantalla, rojo, azul, lo que sea, eso es un código binario. Para que mi voz atraviese la internet se convierte en milésimas de segundo en códigos binarios que viajan por la red, ¿no? Y después tienen que pasar de nuevo por un procesador que es digital a análogo y convierte mi voz en algo que ustedes pueden escuchar a través del parlante del iPhone o de lo que sea, o del computador. ¿M? Entonces, eso lo vamos a entender en esta clase. Vamos a hablar de las diferencias entre el sonido análogo y el sonido digital. ¿Sí? Esta es importante para después, hacia el final del curso, volver a retomar la ecualización y hablar del software, del Virtual DJ y todas estas cosas que utilizamos para musicalizar en las milongas. ¿M? Después vamos a hacer apreciación musical y eso sí basados en la historia del tango, ¿no? Entonces vamos a arrancar con un módulo por cada uno de los cuatro grandes, el Gordo Troilo, que era acá del Abasto, el maestro Osvaldo Pugliese, aquí de Villa Crespo, Carlos Di Sale, que era de Bahía Blanca, y Juan D'Arienzo, que era de aquí del barrio Albanera. Ujú. Después vamos a pasar por otras orquestas que son, a mí no me gusta llamarlas de segundo o tercer nivel, yo digo que son orquestas complementarias, ¿sí? Y cada uno elige sus orquestas complementarias. Eso sí, cada uno decide qué va a poner, si pone orquestas nuevas o lo que sea, ¿sí? Yo les muestro a mí las que más me gustan y con las que yo creo que la milonga suena mejor. Entonces, aquí el quinto grande, por eso está bien grande, es Pedro Lawrence. Van a ver que va a hablar un montón de Lawrence durante el curso. Gobi también, Basso, Tanturi, Caló, De Angelis. Bueno, vamos a ver en una clase rápidamente historia, en breves reseñas históricas de estas orquestas y el y vamos a escuchar música, ¿no? Y ahora pues ya creo que han visto que estoy abriendo un curso de apreciación musical que es más o menos hacer esto más extenso, ¿sí? Y vamos a enfocar, es más para la gente que vamos a sacar todos los aspectos técnicos y nos vamos a enfocar en ese curso en apreciación e historia del tango, ¿sí? Entonces, ese sí ya les queda como complemento. Creo que Gabriel lo va a tomar también, ¿no? Sí. Sí, lo voy a tomar Ah, bueno. también. Bueno, entonces ahí vamos con lo de las orquestas. Después vamos a hacer una sesión en las que vamos a hablar de qué es lo ideal para lograr el ambiente ideal que queremos tener en una milonga, mirar los eventos de tango, cómo se mueven, si es una práctica, si estamos en un festival, ¿no?
o si por ejemplo vamos a musicalizar, no sé, una competencia, todas esas cosas tienen varios, varios aspectos a tener en cuenta, ¿no? Lo importante es que nuestra conciencia está que nuestra responsabilidad es hacer bailar a la gente, ¿no? Entonces acá les voy a mostrar un videito de un lugar aquí en el que yo trabajo a ratos y se llama El Sorsal. Y, se ve una escena de una, estoy pasando Pugliese, estoy pasando el tango Tierra Querida. Y me gusta la escena que se ve ahí, como la gente baila feliz y todo. Creo que es como el ideal cuando uno ya está musicalizando, ¿sí? Que suene bien y que la gente esté metida en su abrazo. Vamos a ver. Mira, esto es una tanda que a mí me gusta pasar, eh, que son puros tangos de Pugliese, de cuando él empezó a grabar con la orquesta después del año 43, que viene el palo de Julio De Caro y casi todo es repertorio de Careano. ¿Sí? Una tandita muy compacta en la que la gente se baila así, todo se pone en silencio, la gente mira a los que bailan. Estas cosas son detallitos que vamos a ir viendo en esta clase, ¿no? Y también cómo ir armando tandas en el software, ¿no? En el Virtual DJ, cómo crear las listas, como algunos consejos prácticos como para tener la base de datos en un solo lugar y no complicarse uno mucho la vida. ¿M? Bueno, entonces, y después vamos a hablar ya de cosas técnicas como los equipos que puede uno llegar a utilizar, si de pronto en algún momento quieren usar vinilos, pues entender al menos cómo son esos formatos, ¿sí? Vamos a hablar de al menos qué computadora deberíamos tener como base para poder musicalizar el software, tener un archivo dentro de la computadora, no en dispositivos externos. Esas son recomendaciones que siempre les hago. El uso de audífonos que nos sirven un montón, pero no son cosas así súper necesarias en el caso del DJ de tango, ¿sí? No es como un DJ de música electrónica o alguien que está... Cuando uno está pasando vinilo, sí, ahí sí, audífonos sí o sí, pero con la computadora, si uno sabe que está ahí, rara vez va a necesitar uno los audífonos, a menos que sea algo... eh, Normalmente cuando uno va a usar los audífonos es para escuchar, asegurarse de que lo que va a pasar es lo que uno quiere. A veces uno no sabe todos los nombres de todos los tangos y uno quiere acordarse de cómo arranca un tango, cosas así. Bueno, ahí son útiles los audífonos. Pero eso ahí con el tiempo uno va mirando si los necesita o no. Eh, Como nosotros no mezclamos, ¿sí? No mezclamos como mezclan los de música electrónica, pues es muy básico realmente lo que se necesita para pasar música. ¿M? Pero ahí, por ejemplo, en este programa virtual ya me gusta que uno puede hacer todo en un solo lugar. ¿M? Una placa de audio, pues una placa de audio normalmente son tarjetas externas que pueden venir dentro de una consola o o una sola placa de audio que uno compra que se puede usar para grabar. Algunos DJs las usan para musicalizar. Yo tengo una, la uso únicamente para digitalizar discos, no la uso para pasar música porque en mi caso prefiero andar ligero y usar el computador menos pesado posible y solo conectar un cable y usar audífonos. Yo uso audífonos, pero son un casco Bluetooth, entonces no tengo ni siquiera que tener cables ni nada. Y esas, bueno, esas cosas se las voy a ir mostrando ahí con el Virtual DJ cómo hacerlas, ¿eh? Además que yo les paso un link a un tutorial que tengo para descargar, instalar Virtual DJ y todo, ¿sí? Y vamos a hablar de formatos de audio, formatos que tienen compresión y los que no tienen compresión, ¿no? Y la música que les voy a compartir yo, pues que está en alta resolución, las diferencias y especialmente hablar de eso, de cómo
si queremos al género, al tango, lo importante es que lo hagamos sonar lo mejor posible, ¿sí? Y afinar el oído, afinar mucho el oído, porque yo con todo el amor que le tengo a esto, lo que más quiero es que suene bien. Por eso yo a todo el mundo le comparto la música, ¿sí? Quiero que todo el mundo tenga la música, que uno vaya a una milonga y el tango suene lindo, ¿sí? No que suene porque sí, sí, no es que son grabaciones viejas y no, puede sonar muchísimo mejor. Entonces, hay personajes como yo que abogamos por el buen sonido y eso es una de las cosas por las que también quise algún día tener este curso para que la gente se inspirara a eso, a hacer que el tango suene bien. Y hay una cosa que ha pasado y es que, sobre todo con la gente más joven, desde que todo se digitalizó, pues la mayoría de música que han escuchado ha sido todo digital, ¿sí? Y resulta que la única forma en la que se han dado cuenta que la música suena mucho más diferente es cuando hay música en vivo, sobre todo para la gente más joven, porque pues en ese momento si los instrumentos están vibrando al lado de uno, ya no hay códigos binarios y el oído percibe el sonido de otra manera. ¿Mm? Entonces, eso es, De sí, hecho, los chicos ahora están mucho con el tema del vinilo. sí. Están acercando muchísimo al vinilo y se ha puesto de moda de nuevo el vinilo. Sí, el vinilo volvió por eso, porque el sonido, yo, la verdad, cuando empecé a coleccionar vinilos, que fue como en el 2011, empecé a sentir eso, que sonaba mucho mejor, porque yo cuando había escuchado música de niño y de adolescente lo hacían vinilos, pero como nos metieron en la cabeza que lo digital era lo bueno, entonces ahí el solo hecho de que le lavaran a uno el cerebro hizo que uno dejara al lado los vinilos y la música análoga. Y ahora es que de verdad uno se da cuenta que eso suena más lindo. ¿M? Y ahora estoy coleccionando discos de vinilo, ya tengo como unos 600 y unos de pasta también de tango. ¿Sí? Y eso es lo que digitalizo y lo que les comparto. ¿M? La colección es más que todo para eso, para digitalizar, porque yo ya casi no paso música con vinilos, es mucho trabajo. ¿Sí? A menos que sea un evento en el que los organizadores quieran pagar lo que vale, si no, ya sigo con la compu. ¿M? Entonces vamos a hacer eso, vamos a mirar a cómo configurar el virtual, cómo ecualizar. Ah, lo importante que es la ecualización y por qué yo insisto tanto en esa tercera clase de entender el sonido de la orquesta y de las grabaciones, porque las grabaciones cambian durante el tiempo, ¿sí? El tango se empezó a grabar desde que apareció casi que los primeros sistemas de grabación y en esa época no existían los micrófonos, ¿sí? Eran sistemas mecánicos. Entonces, el sonido de cada grabación tiene una influencia de cómo iba avanzando la tecnología de las grabaciones, ¿sí? Entonces, hay que entender eso también para armar las tandas, porque es parte de la historia, ¿no? Esa evolución de los sistemas de grabación. ¿M? Bueno, yo creo que hasta ahora no hay preguntas o tienen alguna pregunta sobre el curso. ¿M? No, todo bien. Bien, Está todo muy claro, sí. bueno, entonces, bueno, les digo una cosa. Los videos de las clases yo las voy a subir a una carpeta, todo lo voy a compartir por Google Drive, ¿sí? Entonces, para los que no tengan una cuenta de Google o de Gmail, les pido que abran una porque así es más fácil que puedan descargar todo, ¿sí? Y que puedan bajarlo. Eh, Voy a mostrarles aquí rápido cómo se ve eso en Google Drive. A ver. Mm, Ustedes abren una ventana del Google Drive. Y siempre van a encontrar acá el menú. O sea, por ejemplo, uno está en el correo y en el correo en la esquina siempre sale la foto de uno y aquí salen en el menú las cosas. Y uno va a Google Drive y entonces cuando ya está en Google Drive está en este lugar. Y en el menú van a buscar aquí que dice compartidos conmigo o share with me, ¿no? Y acá entonces van a encontrar la carpeta desde la que yo le comparto la música y los videos. La música la comparto desde un correo que se llama Mercado Gotan,
Sí, porque es otra cuenta que tengo ahí de Google para para todo eso. Ahí pago una nube para poder subir toda esa música y tenerla disponible para que todo el mundo la baje. Sí. Entonces, todo va a estar ahí y semanalmente, cada vez que termino las clases, subo la que me quedó mejor de la semana para que quede ahí en el archivo, ¿sí? Este grupo de Tango DJ, hay dos grupos, uno los miércoles y uno los jueves. ¿M? Y, y entonces, semanalmente subo las clases y en esa carpeta ustedes la pueden ir encontrando, ¿sí? La primera clase va a venir como con un email en el que les va a decir, ahí les estoy dando el acceso a la carpeta donde voy a subir todo, ¿sí? Y si tienen alguna duda, pues nada, no deben contactarme. Si en algún momento quieren cambiarse la del miércoles porque no pueden asistir a la del jueves, pues me avisan y ya. ¿M? Entonces yo les envío los links, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la historia, ¿no? Y hablemos de la música, ¿sí? ¿De dónde viene la música? Porque el tango como música es parte de nuestras creaciones como seres humanos, ¿no? Y resulta que hay unas teorías muy interesantes que sostienen que nuestros ancestros, los primeros primates, que empezaron los humanos primitivos, digámoslo así, cuando todavía no habían desarrollado el lenguaje, lo que empezaron fue a balbucear sonidos. ¿M? Pero esos sonidos, para que pudieran diferenciarse, tenían que tener entonaciones, entonces ahí empezó a salir algo de canto, ¿no? Y al parecer las primeras formas en las que nos comunicábamos eran como para conquistar a las mujeres, para marcar el territorio, muy animal como los otros animales, ¿no? Como los pájaros que cantan, para todo eso, para conquistar a las hembras y esas cosas. Bueno, así fue como que fuimos desarrollando el lenguaje, pero más, cada vez le íbamos poniendo más música, entonces parecía que al principio lo que hacíamos era cantar. ¿Sí? Y después la cosa fue cambiando hasta que se pudo volver un lenguaje más complejo y nos pudimos sentar a hablar y se fue la música. Pero lo que dicen los que investigan el lenguaje y todas estas teorías es que la música eh, estuvo primero que el lenguaje, ¿sí? Entonces, primero nos movíamos, cantábamos y además de cantarnos nos movíamos, bailábamos, ¿eh? Y eso es muy interesante porque resulta que hay áreas del cerebro que son las que están dedicadas a la audición, ¿sí? Y además estamos procesando el lenguaje ahí. Yo les cuento todo esto porque yo soy un fanático de la ciencia. No, no es que yo sea un fanático, sino que yo estudié veterinaria, ¿sí? Entonces ahí aprendí cosas de fisiología y después me puse a investigar sobre neurociencia en los últimos años y todo eso yo lo relaciono a mi vida y a lo que hago. Entonces me gusta ver la vida desde ese punto y he aprendido cosas del cerebro muy lindas. Y una de esas son estas, ¿qué pasa en el cerebro y en nuestro cuerpo con la música? Y estas son cosas que yo les paso como tips, pero eso son cosas que si ustedes las utilizan en su práctica como musicalizadores, les va a añadir un plus, entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, nuestro cerebro tiene áreas donde procesamos la audición y el lenguaje, ¿sí? Pero resulta que esas áreas son muy complejas, ¿sí? Pero están todas entrelazadas además con las áreas del movimiento. Entonces, por eso cuando nosotros escuchamos música, nuestro cuerpo se mueve, al menos movemos un pie, ¿no? Nos sincronizamos con el ritmo de la música. ¿M? Bueno, cuando yo hablo, muevo las manos, cuando hablamos, movemos las manos, cuando no nos quedamos hablando solo hablando, es muy raro, siempre movemos algo, porque precisamente está entrelazado el movimiento y el habla y el lenguaje, ¿sí? Tanto así que cuando nosotros estamos pensando en la cabeza, ni siquiera hablando en voz baja, sino pensando. Hay actividad eléctrica en las áreas de la fonación en la garganta, ¿sí? Eso lo han detectado científicos escaneando el cuerpo. ¿M? Entonces todo está entrelazado. Y la música sale como parte de nuestro comportamiento, ¿no? Y bueno, entonces ya saltando hacia los orígenes del tango, pues
Vienen músicos en una ola de inmigración que se da hacia el final del siglo XIX, cuando esta área del mundo del Río de la Plata estaba poblándose y ya había gente acá, aborígenes, había colonos, había comunidades que eran esclavos de, de la época de la esclavitud del principio de ese mismo siglo. Y entonces llega mucha gente a trabajar acá y el desarrollo del tango está muy ligado al desarrollo sociopolítico y económico del Río de la Plata en esa época, ¿no? Mm. Entonces, nace en los barrios más pobres, porque esto se llena de inmigrantes y los inmigrantes se cruzan con todos. El gaucho que venía del campo a buscar trabajo, se cruzan con el negro que era esclavo, que todavía tenían sus reuniones y sus candombes, parte importante de esto también. Mm. Y llegan inmigrantes que traen instrumentos. Mm. Traen una guitarra, traen una flauta, traen violines, otros traían instrumentos de viento. Había muchas cosas y algunos traían música de sus tierras, ¿no? Y todo se fue conjugando. Pero era muy interesante porque en esa época la gente se paraba en la vereda a tocar para que los demás bailaran. No había música registrada, no había cómo reproducir música. La única forma en que la gente podía bailar era porque había un músico que tocaba para que la gente bailara. Y así nace el tango. Y eso es muy lindo, ¿no? Nace como baile en esas veredas de estos barrios pobres, compartiendo. Y eso es una de las cosas esenciales del tango, compartir. Nosotros compartimos toda nuestra energía con la persona que abrazamos desde que aceptamos bailar una tanda en un cabeceo. Luego vamos a compartir el piso con las otras parejas que están alrededor de nosotros y compartimos la música que está sonando o que los músicos están tocando. Todo eso es una de las cosas más lindas y esenciales del tango. Para mí hay tango cuando estamos compartiendo, ¿sí? Entonces... Por eso me gusta compartir el archivo musical y compartir el conocimiento del tango es algo muy lindo, ¿sí? A mí, toda la gente que me enseñaba de tango en esos bares, me enseñaban felices todo lo que ellos sabían y me mostraban cosas, ¿sí? Es algo muy bonito del tanguero, compartir. ¿M? Entonces empiezan a tocar y el primer registro como de un tango como tal, digamos que no una patente, pero algo que usaban un registro de obras musicales, aparece en 1895, ¿sí? Y este señor que está en todo el centro, Ángel Villoldo, es considerado como uno de los abuelos del tango, ¿no? Porque él era un compadrito guitarrero que cantaba mal y todo, pero empezó a componer música y fue de los primeros que hizo tangos como el choclo, y el choclo después trascendió un montón y llegó a ser tocado por muchos músicos que ni siquiera eran músicos del género, ¿sí? Y después de la comparsita es como uno de los tangos que más se han tocado en todo el mundo. ¿M? Y, irónicamente, Villoldo componía tangos prostibularios, que eran, las letras eran algo así como los reggaetones de hoy en día, ¿sí? Una cosa así como muy, muy bruscos con la mujer, ¿sí? ¿M? Pero pues él participó en esto. Si ustedes hacen una búsqueda en YouTube de los tangos de Villoldo, encuentran esas grabaciones, por ahí alguien las subió. Son un poco grotescas, pero bueno, eso era parte del tango, ¿no? Porque el tango nace del arrabal, del suburbio, y ahí nacen, se entremezcla entre todos los dolores del inmigrante, del pobre, del explotado, del trabajador del macho, del criminal, es un montón de cosas, ¿no? Entonces el tango empieza a contar la vida, pero no todavía. En este momento es como más la música de bailar y de compartir, y le toma un tiempo al tango en convertirse en algo más profundo, ¿no? Pero los primeros músicos son estos señores. Entonces Vicente Greco era un bandoneonista que empieza a organizar más los músicos, porque las primeras grabaciones que hay de tango no eran con... hay un par de tangos que eran como unos tangos bien primitivos
que se grababan con bandas de pueblo. Y las bandas de pueblo eran más que todo instrumentos de viento y casi todos eran inmigrantes que traían esos instrumentos y los podían tocar, ¿no? O habían algunas grabaciones que eran con rondallas, que eran puras arreglos de cuerdas, ¿sí? Bandolinas, violines, guitarras, pero ya cuando empieza a sonar el bandoneón, que no se sabe muy bien de dónde salió, pero en algún momento llegó al tango, y la historia del instrumento es importante también entenderla. Es un instrumento que se concibió para tocar música religiosa, reemplazando el órgano de orquestas, no, el órgano de iglesias pobres en Alemania, o para tenerlo en procesiones como un órgano portátil, ¿sí? Irónicamente llegó a Buenos Aires y se convirtió en la música, en el icono de la música del bajo fondo, de los prostíbulos, ¿no? Venía de la religión y se convirtió en el bajo fondo. Y es una cosa muy linda del bandoneón. Además se convierte en el instrumento ícono y en el sonido más característico del género. Y entonces los primeros señores que tocan el bandoneón son estos tres, Eduardo Arolas, de los primeros, ¿no? No ellos únicamente, Vicente Greco y Juan Maglio Pacho. El primero que graba es Greco en el año 11 y desde ese momento le pone un nombre a la orquesta, le dice Orquesta Típica Criolla, ¿sí? Y la orquesta típica criolla tenía un bandoneón, un violín, una guitarra, por ahí una flauta y a veces una que otra cosa más. Ujú. Otro que tuvo una típica criolla que fue muy exitosa fue Juan Maglio Pacho. Greco empezó a componer, obviamente hicieron tangos muy buenos que todavía suenan, la viruta, el flete, son tangos de Greco, ¿sí? Juan Maglio Pacho, Pacho tenía una de las primeras orquestas que empezó a grabar un montón en la década del 10 y la gente cuando iba a comprar un disco no pedía un disco sino un Pacho. Porque casi era el que de los que más vendían. Y estos discos grababan las matrices acá en Argentina y las prensaban en Estados Unidos, ¿sí? Por esto estos discos tienen algunos textos en inglés. Y Eduardo Arolas, otro de los capos que empezaron a componer y a hacer exploraciones del bandoneón. El tipo era muy bohemio y lamentablemente una pena de amor lo dejó muy descolocado emocionalmente y se murió muy joven. Murió casi como con 31, 32 años. Y una pena de amor, una traición ahí que le hicieron una mujer que quería, que él quería y el hermano. Él no lo pudo superar y él se autoexilió a Francia y por allá murió solo. Sí, pero Arolas nos dejó tangos como La Cachila, como Comilfo, El Derecho Viejo, El Marne, unas obras maestras que después reproducen todas las orquestas, ¿no? Por eso ahí es donde hago énfasis en esto, no hay tangos viejos ni nuevos, hay tangos buenos y malos, ¿ven? Entonces hay que tener eso en cuenta. Todo lo que hicieron Greco, Arolas, todos estos grandes compositores del principio es una cosa importante para darle la forma al tango. ¿Mm? Y después viene Firpo, que estamos hablando más o menos de la época, década del 10. En 1914 Firpo empieza a grabar. Y Firpo ese es importante porque Firpo introduce el piano. ¿Sí? Y entonces cuando el piano llega a las formaciones de tango, empiezan a tocar en lugares, en un lugar donde haya un piano, porque es que el piano no se lo podían echar al hombro como los otros instrumentos, ¿sí? Entonces había un local donde había un piano y ahí tocaba una orquesta. Entonces en un café veían a Arolas, en el otro en la boca estaba Firpo y así, ¿no? Entonces empieza a haber presentaciones de orquestas dependiendo del pianista y todos los conjuntos de tango para sonar más fuerte y como cada vez empezaba más gente a bailar se iba necesitando un sonido más fuerte, ¿no? Pero en esa época no había amplificación, entonces se necesitaban instrumentos que sonaran más fuerte que un violín, una guitarra, un bandoneón o una flauta, ¿m? Porque el grupo de gente era un montón y hacía mucho ruido. Imagínense ahora con que en esa época no había amplificación, 50 personas en un local hace más ruido que los músicos, ¿no? Bueno, esta gente necesitaba más caudal sonoro en las bandas, ¿no? Entonces llega el piano y Firpo
hace que haya un cambio, porque todas estas bandas eran todos músicos orejeros, muy intuitivos, y por ahí el que medio componía un tango se conseguía un músico del conservatorio y lo transcribían a una partitura y lo registraba, ¿no? Pero las partituras salían para piano. ¿M? Entonces estas partituras como la que vemos aquí el choclo, era una partitura para el piano, en la mano izquierda estaba la base rítmica y en la mano derecha la melodía. La melodía principal. Más, básicamente, así es la partitura para piano de, de uno de estos tangos. Y Firpo era un grosso tocando, tanto así que él hacía casi que el trabajo del contrabajo y el del piano al mismo tiempo. ¿Sí? Muchos músicos ya después de los años 50 decían que cuando Firpo tocaba, si uno lo escuchaba bien, parecía que tuviera contrabajo y no lo tenía. Y durante toda esta época, Firpo empieza a cambiar el tango, ¿sí? Empieza a introducir el piano, empieza a hacer cosas más, digamos, orquestales, más orquestadas. Y, y otra cosa que hace es meter un segundo violín y allá empiezan a meter contracantos, ¿sí? Con esos segundos violines nacen los contracantos. No, escuchemos un poquito de esta época. Vamos a escuchar a a Pacho con un tango que se llama El Caburé. ¿Mm? Esto es por ahí del año 12. Entonces, también quiero que le presten atención al sonido. ¿Mm? Ahora, por puro ejercicio comparativo, digamos, esto es más o menos de la década del 10, unos 30 años después. 30 años no, pero hay unos 25 años después en la época ya en que la que D'Arienzo empieza a grabar el mismo tango, el Caburé. Ahí les voy botando un dato. Esto que acabamos de escuchar ya se graba con micrófonos. Lo anterior era mecánico, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en la tercera clase. Este que vamos a escuchar ahora es Firpo. Firpo con un tango que se llama Re, Fa, Si, como las notas musicales. ¿Mm? Y ahora, esto es como el año 14 por ahí. Ahora una grabación de este tango por Florindo Sazón en los años 70 ya con alta fidelidad y en estéreo. Bueno, ahí podemos notar cambios drásticos, ¿no? Sobre todo, pero se mantiene la esencia de lo que les decía, tangos buenos, ¿no? Tangos no, ni viejos ni nuevos, tango bueno. ¿M? Entonces, eh, ahora para escuchar algo de Arolas, pero con el sonido de Julio De Caro, vamos a escuchar Derecho Viejo. ¿M? Eso es una grabación más o menos del año 28, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Sigamos hablando de todo esto, señor. Entonces Firpo introduce el segundo violín y empiezan los contracantos. Y ya llegando hacia el año 1918 cambia la cosa y aparece una figura que es la orquesta típica de tango. Le sacan ese nombrecito que orquesta típica criolla y la dejan solo típica. Y la típica se queda consolidada solo con dos bandoneones, dos violines, un contrabajo y un piano. Eso ya es una orquesta típica de tango. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, como les decía,
Había necesidad de un caudal sonoro fuerte y eso lo cubre en el piano. Y después llega el contrabajo. Entonces todos esos guitarristas que acompañaban y que tocaban tango por ahí entre 1900 y 1910 y 1915 se empiezan a quedar sin trabajo y aprenden a tocar contrabajo. Y algunos contrabajistas, pues que vienen de la parte del clásico y eso, cuando empiezan a tener que tocar para el contrabajo para el tango, tienen que hacer cosas que eran imposibles, ¿sí? Como para marcar el ritmo con el contrabajo, tienen que empezar a pegarle con el arco de una manera y empiezan a desarrollar sonidos y jeites específicos del tango. Y eso más que todo viene es de los guitarreros que se vuelven contrabajistas. ¿M? Entonces empiezan a crear un sonido y era una cosa fuerte porque no podían pegarle todo el tiempo con los dedos a las cuerdas porque se les rompían, eran cuerdas muy gruesas. Entonces tienen que aprender a hacer cosas raras con el arco. Eso lo cuenta un contrabajista en una entrevista que le hace Barchowski hace poco, en una cosa que hace, sigan a Barchowski, él tiene unos buenos videos en YouTube y hablan de eso, de cómo estos contrabajistas en esa época crean el sonido del instrumento para el tango y es parte que es el contrabajo y el piano hacen la base rítmica, ¿no? Entonces la guitarra y la flauta salen en el 18 de la orquesta y se le va eso de la típica criolla y queda solo típica y hasta ese momento llega lo que es la Guardia Vieja. ¿Mm? Pacho hace un tango evocando la Guardia Vieja en el año 28, algo así, hablando de ese fin de la Guardia Vieja entre 1917 y 1918. El cuento es que ya el tango tenía como unos 20 y pico años, ¿no? Ya se había ido convirtiendo en esa primera generación de músicos del tango, donde está Firpo, donde está Canaro, donde están todos estos, y empieza a haber esta renovación de parte de los nuevos que van llegando, ¿sí? Los que empiezan a nacer en el siglo XX como tal, ¿sí? Hablo de Pugliese, hablo de Lawrence, hablo de Mafia, ¿sí? Todos estos, De Caro nació en 1899, ¿sí? Todos estos eran un poquito más jóvenes que los primeros pioneros que escuchamos, de los que hablamos acá, ¿no? Entonces, llegamos al 18 y se acaba la Guardia Vieja. Cuando ustedes les pidan tangos de la Guardia Vieja y piensan que es algo antes de la época ahora del tango, no. Después de la Guardia del 18 todo es Guardia Nueva. Y ya después hasta el 35 es época dorada del tango realmente. ¿Sí? De resto, es una transición, ¿sí? Pero hay gente que confunde, no sé, es una cosa de nombre, de semántica, ¿no? Dicen Guardia Vieja y piensan automáticamente por ahí algo del 28, cosas que se grabaron antes, no sé, Guardia Vieja de Caro o de Fresedo o del mismo Di Sarli cuando grabó con su sexteto en el 32, ¿sí? La gente escucha eso y dice, no, eso es de la Guardia Vieja. No, bueno, digamos que son composiciones algunos de la Guardia Vieja, pero no son tangos grabados durante la época de la Guardia Vieja, que es hasta 1918 y que todo era mecánico, ¿sí? Porque el primer micrófono aparece en el año 25. ¿M? Entonces, a partir de ahí las grabaciones ya no son mecánicas, sino eléctricas. ¿M? Electromecánicas realmente. ¿M? Bueno, entonces aquí ya entramos a los años 20 y aquí ya Canaro es un tipo que está más consolidado en la escena, Canaro violinista que llega del palo de los más tradicionalistas y él tocó con Greco. Y después empezó a hacer sus propios conjuntos y a componer. Canaro grababa mucho, llegó a tener muchísimo dinero y tenía varias orquestas con su nombre. Llegó hasta tener 5 orquestas que todas eran las orquestas de Canaro y grababan un montón. Hicieron como 8000 grabaciones. Él compuso como 700 canciones o al menos registró 700 canciones a su nombre. ¿Mm? Pero era muy de esa guardia, sí era muy apegado a esa guardia vieja y tradicionalista. Pero los que sí vienen hacia acá ya empiezan a transformar la cosa, ¿sí? Entonces aparece Bardi, que hacían tangos muy renovadores para esa época, como Tinta Verde, por ejemplo.
o Juan de Dios Filiberto que compuso Quejas de Bandoneón, ¿sí? O el tango Yo te bendigo que lo graba Gardel en el año 25 y ahí sí que se notan los cambios renovadores, ¿sí? Empieza a dejar de ser tan tango milonga y se vuelve una cosa más melódica, haciendo calderones, haciendo paradas en el tempo y todo para hacer énfasis en momentos de la interpretación de la melodía, ¿no? Que puede hacerla el cantor, por ejemplo, en el caso de un tango como Yo te bendigo, que tiene letra, o algo como Quejas de bandoneón, ¿no? Que tiene tantas variaciones y tantas cosas. Bueno, esas son las obras que dejó Filiberto. ¿M? Es de los primeros músicos que empieza a tocar más para que la gente escuche que para que la gente baile, ¿sí? Sin embargo, todos tocaban con todos y todos se entremezclaban un montón. ¿M? Hacia el 20 también aparece Fresedo muy joven y empieza a trabajar como bandoneonista en la Casa Víctor. ¿M? Y acá me gusta hacer énfasis en dos cosas. En el tango siempre vamos a hablar de grabaciones que se hicieron en Odeón o que se hicieron en la RCA Víctor. ¿M? Entonces eran las dos compañías que más se grababa, en las que más se grababa acá en la Argentina. Y Fresedo estaba trabajando para la RCA Víctor y lo mandan a Estados Unidos a grabar. Tocaba en un dúo, a dúo con bandoneones, con el bandoneón. Lo mandan a grabar en- para hacer todas estas grabaciones de la típica Select, que era simplemente un nombre que creó la orquesta, la discográfica para vender discos, ¿sí? No era una orquesta que tocara y hiciera conciertos, sino que eran orquestas que armaban para vender música. ¿M? Y después tuvieron la típica Víctor, que era lo mismo, ¿sí? Entonces, las discográficas tenían eso. También por ahí hay grabaciones de una orquesta que se llamaba la típica Brunswick, que era otra, era una discográfica un poco más pequeña, pero realmente las que más trascendieron fueron Odeón y Víctor, ¿no? Entonces, Fresedo lo envían por allá a Estados Unidos y cuando vuelve, vuelve fascinado por las orquestas que él vio en Estados Unidos. Entonces, él viene a innovar también las formaciones de la orquesta y en su orquesta empieza a instaurar lo que es la cuerda completa, que es tener violón, violonchelo, viola, los violines y el contrabajo, ¿sí? Pero además él introduce vibráfono, introduce arpa, introduce percusión, ¿sí? Platillos, un montón de cosas que él vio en las orquestas de jazz allá. Y bueno, Fresedo también le daba la oportunidad a músicos que venían de otros lugares y en el caso de Carlos Di Sarli, pues le dio la oportunidad de tocar con él un tiempo, pero además lo influyó mucho, ¿sí? Entonces muchos afirman que sin Fresedo no hubiéramos tenido a Izaldi. Y Fresedo era un cheto, Fresedo no tocaba en clubes de barrio, él tenía su propio local y se llamaba Rendezvous, como se dice, una cita en francés, y y ahí tocaba él, o de pronto tocaba en el Automóvil Club, o en el Banco La Nación, o cosas así, pero él no se iba a untar de los del barrio, nunca tocó en un club de barrio. Sí, él era la orquesta de los del dedo parado, la gente más refinada de Buenos Aires, la aristocracia. Ujú. Pero igual, pues era muy refinado, y siempre tuvo cantores que eran muy contenidos, nunca gritones ni nada de eso, sí, nunca había músicos que estuvieran ahí como haciendo estridencia o cosas. La música de Freseo siempre fue así como muy refinadita, ¿m? Muy pulito para su público. ¿M? Pero una de las cosas más importantes es cuando pasó Carlos Di Sarli por su orquesta, ¿sí? Porque Di Sarli es de los grandes, ¿no? Entonces después sí nos vamos a dedicar a hablar de Di Sarli y a explorar por qué gracias a a Fresedo tuvimos un Di Sarli que nos dejó lo que nos dejó, ¿no? Y hablando de Di Sarli y de Bahía Blanca, pues llega, en el año 23 llega Juan Carlos Collán y llegan Carlos Di Sarli juntos con otro Carlos que no me acuerdo el nombre, que era creo que un cantor. Llegan tres Carlos de Bahía Blanca a probar suerte y dos de ellos eran pianistas, Juan Carlos Collán y Carlos Di Sarli, ¿no? Juan Carlos Collán era un poquito mayor, como unos 7 años mayor que Carlos Di Sarli, y era como su padrino musical.
Entonces él lo inspiró a que se vinieran a probar suerte y a tocar por acá, porque el tango en Bahía Blanca estaba empezando a crecer, pero ellos necesitaban venirse para Buenos Aires y ahí fue que empezaron ya a consolidar otras cosas, ¿no? Entonces, Di Sarli pasa por la orquesta de Fresedo y Coyan empieza con sus propias cosas y Coyan hace su orquesta y compone cosas que después canta Gardel, como por ejemplo El Motivo, ¿sí? O Nostalgias, Los Mareados, era un gran capo también, ya antes de la época del tango ya estaba haciendo obras tremendas, Coyan. Y en una de sus formaciones, pues tiene a este señor, a Julio De Caro, ¿m? Como violinista. Y a Cobian lo invitan a grabar a Estados Unidos, así como se fue Preseda, ¿no? Entonces deja la orquesta tirada y Julio De Caro arma la orquesta con los músicos que quedaron por ahí. Y le dice a su hermano que se venga a tocar el piano. Entonces, el sexteto de Julio De Caro arranca a ser una de los pilares fundamentales de la revolución del tango, ¿sí? Porque acá se conjugan músicos que vienen ya de conservatorio, que ya empiezan a estudiar y que empiezan a, a tratar de sacar el tango de una monotonía muy marcada, de un tango muy marcado para solamente bailar y también a volverlo un tango más, digámoslo, evolucionado en términos de elaboración de musical y de emoción, ¿no? Entonces, no se puede hablar del sexteto de Julio De Caro sin hablar de los bandoneonistas que estuvieron ahí, ¿sí? Y el primero fue Pedro Mafia, y después llegó Pedro Lawrence, que reemplazó al primer bandoneón que era compañero, al segundo bandoneón que era compañero de Pedro Mafia en la orquesta. Y no me acuerdo si el nombre de este señor era Petruccelli o algo así, pero bueno, se va al que era compañero y llega Pedro Lawrence a reemplazarlo. Y Lawrence era un porteño que tenía otros dos hermanos bandoneonistas también, pero él fue el que agarró el instrumento y se convirtió en el mejor de esos tres hermanos, ¿no? Entonces Lawrence y Mafia son los primeros bandoneonistas que realmente exploran el instrumento a fondo. Como que después de ellos ya, bueno, vienen otros bandoneonistas, por ahí pongámosle Piazzolla y gente muy grosa con el instrumento, pero los dos primeros bandoneonistas que le abren las compuertas al instrumento y realmente logran sacar sonidos que nunca nadie antes se había tocado son estos dos. Y además crean cada uno su estilo. ¿M? Pedro Mafia toca muy, muy cadencioso, muy ligado, muy bonito, mientras que Lawrence es energético, es fogoso y él es el primero en hacer variaciones rápidas, ¿sí? Después todos los bandoneonistas que ustedes escuchen haciendo una variación rápida pues, se la aprendieron a Lawrence y todos van a decir eso, aprendimos de Pedro Lawrence y de Pedro Mafia. Piazzolla, Troilo, todos decían que sus maestros eran Pedro Lawrence y Pedro Mafia. ¿M? Y hay videos de un documental de los años 60 en los que ellos dos salen tocando. Si quieren verlo, es muy lindo. Se llama, creo que Bandoneón. Y salen de ellos dos tocando ya con sus años, de los años 60 imagínense. Aquí estaban re jovencitos en esta época de Julio de Caro, pero es que todos eran muy jóvenes en esta época. Estamos hablando que tenían 20 y pico años, ¿no? Entonces, estos eran pibes. Y el bandoneón es muy importante porque el bandoneón tiene dos teclados que se tocan a ciegas. Y no es como un piano, en un piano uno toca un do y al lado está el re y al lado está el mi y así sucesivamente, ¿no? En el bandoneón las notas están en desorden y, y uno abre y el bandoneón y tienen una organización y cuando lo cierran cambian. Entonces son cuatro teclados a ciegas. Tocar un instrumento así. Hay bandoneonistas que aprenden a tocar el bandoneón y solo tocan abriendo y otros solo tocan cerrando y cosas así, ¿sí? Es muy loco eso porque cambian la organización de las notas, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes tengan conocimientos de música, pero eh, bueno, el bandoneón es como una pequeña orquestita, ¿no? Tiene muchas octavas, tiene sonidos graves y sonidos agudos y se puede hacer armonía, doble armonía con el instrumento.
¿eh? Entonces estos dos señores exploran y hacen que el bandoneón también le salgan muchas ramas, ¿no? Y lo que sucede en esta época de todos estos músicos del palo de Cariano es que empiezan no solo a profundizar en la interpretación y a hacer mejor música más elaborada, sino que nace el arreglo. Nace el arreglo musical, que no existía hasta este momento. No se había estandarizado como hacer un arreglo para la orquesta del tango. Y esto sucede entre el año 28 y 32, pongámosle. Y ya después en la época dorada del tango se consolida como una de las profesiones que le salen paralelas al tango. Son los músicos, otros los compositores y llegan los poetas, ¿sí? Y llegan los arregladores. Estas dos profesiones son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Sobre todo los poetas, ¿no? Porque los poetas después se enriquecen no solo al tango líricamente, sino también melódicamente, porque hay un cambio. Cuando el tango canción aparece, hay un cambio. Antes de llegar allá o de volver allá, vamos a escuchar a Julio De Caro hablar de sus hazañas acá en un videito, que lo entrevistan, ¿no? Entonces, miremoslo a él diciendo lo que él tenía, la intención que él tuvo con su conjunto. Antes de formar mi propio conjunto, llegué a la conclusión que era necesario organizar científicamente las ejecuciones de una orquesta de tango. De allí que creé las orquestaciones para los timbres, los colores de sonido, con solos de bandoneón, solos de piano, solos de violín. Bueno, hoy día puedo decir que fue todo un éxito porque esa iniciativa creció, se fundamentó y está en manos de todos mis colegas de la actualidad y del futuro. Julio De Caro era un capo, ¿eh? Y eran lo lindo que habla ahí de hacerlo también para sus colegas del futuro, ¿no? Sin pretensiones ni nada, él creó los arreglos del tango. Y el arreglo era eso que yo les decía, o sea, había una partitura hecha para el piano y lo que hacía el arreglador era decir, bueno, este pedacito acá lo voy a hacer con el violín, esto lo va a hacer la mano izquierda del bandoneón, esto lo va a hacer el piano con la mano derecha. Y así, ¿no? Entonces el arreglo descomponía un tango y se lo ponía a diferentes momentos a cada instrumento. ¿Mm? Aparece el arreglador, entonces los arregladores eran músicos que podían tocar cualquier instrumento o que al menos sabían cómo sonaba cada instrumento, ¿no? Y habían arregladores que o todos, por ejemplo, en el sexteto de Julio de Caro, entre todos hacían los arreglos y después aparecen arregladores como tal en esas profesiones. Y muchos arregladores fueron músicos de las orquestas o habían arregladores que tenían sus propias orquestas y hacían arreglos después para una orquesta o para la otra de tangos que ellos mismos componían. Por ejemplo, Emilio Arcarce compone el tango La Bordona y hace un arreglo para Pugliese y otro arreglo para El Gordo. Entonces, todas esas cosas van saliendo de esta época, de esta parte de Cariana, ¿no? Que aparece como en el año 28 ya 26 28. Julio de Caro empieza con su conjunto más o menos, sí, como en el 25 26, pero esa revolución, digamos, la que del de Caro que cambia todo esto, que hacen los arreglos, sucede entre esa transición del 20 y el 30 28 al 32 más o menos, ¿eh? Por eso en esta gráfica que vimos al principio, De Caro está en todo el centro, ¿sí? Y después de Cobian. Entonces estaba la típica Select, estaba Delfino, Preseo, Tito Rocagliata, y ellos eran los que grababan para la RCA Víctor, ¿sí? Ellos dos se van para Estados Unidos y cuando vuelven, pues transforman el tango en esta línea más melódica, ¿no? Que es lo que se ve acá. Ya los más tradicionales y los más rítmicos están más por acá abajo, Canaro, después D'Arienzo y todo eso. ¿Mm? Acá en esta gráfica hay un error, porque de Caro no hay una flecha directa a Pugliese, que sí debería existir. Sobre todo con todo lo que, pero como De Caro, Pugliese nunca tocó con De Caro, pero era porque el pianista de Caro siempre fue este señor, el hermanito Francisco De Caro, que era un gran músico. Pero lo más interesante y lo que les voy a mostrar ahora, que vamos a escuchar, es esto, que en el año 26 Pugliese ya está influyendo esa revolución, y en el año 26 el sexteto de Julio De Caro graba Recuerdo, un tango que compone Pugliese cuando tiene apenas 19 años, ¿no? Mm.
Bueno, entonces entra la década del 30 y hay un golpe de Estado. Empieza a haber como una crisis económica que empieza a hacer que el tango, que ya empieza a ser un género un poco viejo, ¿sí? Estamos hablando de 1895 a 1930 y pico, estamos hablando de más de 30 años, ¿eh? Estamos hablando de casi 40 años. El tango está empezando a volverse una música de viejos. Entonces la gente más joven, los que tienen 20 años, no le están dando mucha bola al tango porque está llegando música de otros lados y ya no hay mucha plata, y hay como un sentimiento fuerte. En el año 35 también ya la cosa está más caída. ¿M? Pero antes de irnos para allá tenemos que hablar de qué pasó con el tango canción, ¿sí? Y después volvemos al 35. Entonces, hablemos de los que cantaban. ¿M? Porque había una figura que era la del cantor nacional. Y los dos que están acá en el centro, don Carlitos y don Ignacio Corsini, ¿sí? Eran las figuras más representativas del cantor nacional. ¿Mm? ¿Qué pasaba con el tango? Como lo habíamos dicho antes, pues las letras del tango no decían mucho o eran demasiado superficiales en algunos casos. Entonces, hacia el año 17 hay un poeta que se le ocurre ponerle poesía a un tango que ya existía que se llamaba Alita. Este poeta era Pascual Contursi. ¿Mm? Y Pascual Contursi escribe el tango Mi Noche Triste. Y el primero que lo canta es Carlos Gardel. Y este es un hecho histórico. ¿Sí? Esto es un hito histórico. Acá nace el tango canción. En 1917, Carlos Gardel graba este tango. Entonces vamos a escuchar un pedacito de ese primer tango canción que graba Gardel en 1917. ¿Mm? A ver. Garganta que me adorece en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Bueno, este es el primer tango que existe con letra que ya de verdad tiene poesía, ¿no? Hubo unos intentos de grabar ciertos tangos, pero no trascendían como esto. Acá ya nace realmente el tango y empiezan a salir poetas de todo lado buscando que Gardel les grabe sus canciones. Y sucede, ¿sí? Gardel empieza a grabar y Gardel no para de grabar. Las primeras grabaciones de Gardel también aparecen en el año 12, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que paralelo a los músicos que estaban tocando para que la gente bailara, nace el tango, empiezan a tocar. Hay músicos que son los cantores nacionales, pero todavía no han cantado tango. Entonces le tienen como respeto al tango, pero es que todavía no hay letras para cantar nada. Y Carlos Gardel era un fanático del canto lírico, de Caruso, ¿sí? Y él aplicaba sus técnicas de canto para cantar vidalitas, para cantar canciones criollas, para cantar chacareras, zambas, ¿sí? Valsecitos criollos, ya componían con Razano cuando se juntaron y todo. Y entonces Carlos Gardel se inventa la forma de cantar el tango. Él se la inventó, ¿sí? Entonces después el gordo Troilo dice, yo hago que mi orquesta suene como la voz de Gardel. Entonces, y lo logra. Entonces, el tango del gordo es como una línea del tiempo que se une a Gardel después de su muerte y se extiende, siendo el mejor tango. ¿M? Precisamente por esa inspiración que él saca de lo que hizo Gardel con su voz. Y lo que hizo Gardel con su voz trascendió a todos, ¿sí? El mismo Lawrence decía cuando lo acompañaban, el Sexteto de Julio de Caro acompañó a Gardel en una de sus películas grabando el tango Tomo y Obligo. Y en esas, Pedro Lawrence tiraba frases como, mira cómo nos enseña a frasear Carlitos con su voz, ¿no?
hay que escuchar a Gardel porque el que no escucha a Gardel se está perdiendo muchas cosas del tango. Entonces él crea la forma, escuchen esa grabación, busquen en YouTube Mi Noche Triste de 1917, escúchenla y van a ver que ahí ya hay tango, ¿sí? Él, y es el que se lo inventa, ¿no? Usando, ¿qué cosas? Elementos del canto lírico como la colocación de la voz. El que no coloca la voz bien no está cantando tango. ¿Mm? Y el que quiera cantar tango tiene que cantar como Gardel, eso es indiscutible, porque él se lo inventó. Y después todos empiezan a cantar usando esos elementos, todos, absolutamente todos siguen a Gardel. Hasta el mismo Ignacio Corsini a la hora de cantar tangos canta como Gardel, ¿sí? Cuando ya canta otras cosas, bueno, tienen su estilo, pero cuando cantan un tango todos cantan como lo hizo Gardel, Magaldi, Gómez, todos, el mismo Charlo. Charlo era un gran músico, compositor. Hizo tangos como Ave Paso, como Rondando tu esquina, sí, esos son tangos que él compone y que después trascienden y suenan en la milonga, ¿no? Magaldi era un cantor que cantaba más que todo acompañado por guitarristas, muy dramático, pero era un cantorazo también. Y Alberto Gómez, todos. Y estos tres fueron también estribillistas, y esa es una figura que aparece en el año 27. Algunos cantores empiezan a ser llamados para participar en las orquestas, pero hacen una parte pequeñita, casi siempre es eso, el estribillo, ¿no? Entonces vamos a escuchar una grabación de D'Arienzo con estrellista, y el estrellista no es nada más ni nada menos que Francisco Fiorentino, ¿m? El cantor del Gordo. ¿M? Esto es un tango cómico que se llama Victoria y que lo grabó, que lo compuso Enrique Santos Discépolo para una de sus obras de teatro. Bueno, ahí en introducción vamos a adelantarlo un poquito para escuchar a Fiore. ¿M? Victoria, Caracas, Victoria, diente de la noria, se fue mi mujer. Me da tristeza el panete, chicato inocente, que se la llevó. Bueno, le sabe el paquete, y Sánchez se encerró. Victoria, cantemos Victoria, yo soy de la gloria, se fue mi mujer. Ahí canta por ahí unos 30 segundos y no era mucho más, ¿no? Ese es el sonido de Arienzo antes del 35 también. ¿Y qué pasaba? Que antes de terminar de hablar de los cantores, les cuento una cosa. Todas las orquestas antes del 35 empezaron a sonar muy parecido. Era muy difícil distinguir qué orquesta sonaba en una grabación. Sí, casi. Por más que hubiera uno que otro estilo y todas las cosas, no era tan fácil. Y eso no viene sino a consolidarse hasta el año 40, en la época, en la época más dorada del tango, cuando las orquestas empiezan realmente a consolidar sus propios estilos y ya después de unos dos o tres, cuatro compases, la gente, o hasta en los dos primeros compases, la gente ya sabía qué orquesta sonaba, ¿no? Antes de eso era muy difícil diferenciarlas. Bueno, ¿qué pasa con los cantores? Entonces, algunos empiezan a grabar como solistas, a veces los acompaña una orquesta y la estrella es el cantor, o a veces la estrella es el director de la orquesta. O el cantor es simplemente un estrellista que es como un instrumento más de la orquesta, ¿sí? Pero esto no empieza realmente a ser parte de las orquestas, sino ya hasta el año 1937 y el primero que hace eso es Aníbal Troilo. El que dice, bueno, acá está mi orquesta y tenemos un cantor fijo que es parte de la orquesta. Ese fue Fiorentino. Fiorentino fue el primer cantor de orquesta como tal, ya como una figura instalada y después todo el mundo empezó a tener cantores. Pero antes de eso nadie tenía al cantor como una figura importante y representativa de la orquesta. El que apareció con eso fue el Gordo. Y el Gordo a todos sus cantores los hizo cantar como, como Carlitos. Eso sí, no hay discusión. Vamos a ver un video del Gordo hablando de Gardel, pero él lo decía, sí, mi orquesta suena como la voz de Carlos Gardel. Entonces, hay que tener siempre en cuenta la participación de este señor en el sonido del tango. ¿M?
porque él le dio forma a cómo se canta y también después todos esos tangos, canciones que se convierten en instrumentales tienen esa influencia. ¿M? Y después todas las orquestas homenajean a Gardel haciendo su repertorio. ¿M? O las cosas que él compuso. Muchas orquestas, todos tocan cosas que hizo Gardel o que compuso Gardel. ¿M? Bueno, entonces ya casi nos acercamos hacia el año que es el límite de la clase de hoy, que es 1935. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que las orquestas todas sonaban muy parecido, los ánimos en el tango estaban bajando mucho y en el 35 se muere Gardel. Pasa este accidente en Colombia en el que él muere en un accidente de avión y el tango está regolpeado, ¿sí? Como que los ánimos están para abajo, la gente no está dándole mucha bola al tango y los músicos no saben qué hacer para atraer de nuevo la atención, empiezan a crear orquestas grandes. Canaro empieza a tener orquestas con 15 músicos en un palco y mete un montón de instrumentos y percusión y instrumentos de viento y todo, tratando de hacer innovaciones que no dan el resultado que se necesita, que es atraer la gente de nuevo al piso para que baile. ¿M? Y el que logra eso realmente es Juan D'Arienzo en el año 35, ¿sí? Pero a eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, hasta este momento hemos visto cómo se fue consolidando el tango, pero como que iba por varias ramas, ¿no? Los que cantaban eran estrellas que se acompañaban por guitarristas, pero ellos eran la estrella y las orquestas estaban tocando para algunos bailes, pero todavía no había algo muy consolidado. Entonces estaban como dos corrientes de los que estaban tocando tango en la orquesta, que eran los que tocaban muy rítmico y los que empezaban a hacer algo más melódico. ¿M? Y los que estaban empezando a hacer algo mucho más melódico empezaron a hacer música que ya se salía de lo bailable. Entonces hubo muchas orquestas que no podían grabar porque no les daban bola, porque la gente de las discográficas decía eso no se va a vender porque no lo van a poder bailar. Y eso era el caso, por ejemplo, de la orquesta del Vino Bardaro, ¿sí? Que era un gran violinista que influyó muchísimo también en ese grupo de músicos de Carianos, ¿sí? Por ejemplo, Bardaro tocó con Pugliese, Bardaro tocó con Gobi, Bardaro tocó con El Gordo, con todos, ¿sí? Con Lawrence. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante cuando empecemos a hablar ya de las orquestas en el año 35 en adelante, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de la historia del tango hasta el 35 o si quieren aportar algo. ¿Mm? Sí, en realidad la pregunta es, ¿por qué esa división entre cantores y orquestas? Porque en definitiva, eh, digamos, se complementaban en algún punto. Había gente que iba a bailar con Gardel, por ejemplo, o con algún otro cantor. No, eso no se bailaba mucho porque había muchas cosas que influían, ¿no? Los sistemas de reproducción del sonido, de amplificación, no eran muy buenos, ¿eh? Estaban apenas desarrollándose. Entonces, un cantor sin micrófono en una orquesta no, le tocaba gritar, entonces no era tan fácil que un cantor cantara en una orquesta, ¿sí? Son limitaciones, yo creo que más técnicas, ¿sí? Y ya hacia el año 40, 37, ya había micrófonos y se podía amplificar mejor la voz en los lugares donde se grababa y donde se tocaba, ¿no? O Entonces, sea, escuchar al cantor, pura y exclusivamente. más o menos, sí. Y por ejemplo, pasaba algo que era que, por ejemplo, los cantores atraían tanto la emoción y la atención del público que la gente prefería no bailar, sino ver al cantor, ¿sí? Entonces había una cierta rivalidad. Por ejemplo, a D'Arienzo no le gustaba que los cantores se sintieran divos y que fueran la estrella de la orquesta. La orquesta era él, ¿sí? La estrella era él, ¿sí? El resto eran un montón de músicos que trabajaban para ellos, ¿sí? Entonces cada uno tenía su visión. ¿M? Por ejemplo, el gordo sí era de los que decía, cuando el cantor empieza la orquesta cuerpo a tierra, porque es que realmente lo que uno quiere es que la gente escuche la letra, ¿sí? Entonces, ahí había diferencias, ¿sí? Y eso todavía se ve, uno ve orquestas de las actuales
y muchos están encima del cantor, el cantor por allá sacándose un pulmón tratando de escucharse, el sonidista no le pone nada de volumen al micrófono y puede que sea un buen cantor, pero se lo cagan porque realmente la orquesta está haciendo mucho ruido, no puede interpretar bien y empieza a cantar a los gritos y no le sale bien. ¿M? Entonces, esas son cosas muy, muy interesantes de toda esa evolución hasta que ya después de verdad la orquesta, a veces el mismo cantor que llegaba a una orquesta era el que hacía que la orquesta tomara vuelo y vendiera discos, por ejemplo. El caso de Raúl Verón cuando llega a la orquesta de Raúl, de Lucio de Mare. ¿M? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, sí. ¿M? Bueno, entonces les agradezco mucho sumarse a mi propuesta de aprendizaje. Esto aquí no solo aprenden ustedes, yo aprendo un montón preparando estas clases y y haciendo todo esto, la verdad me hace muy feliz poder compartir todo esto con gente que está interesada en el tango y que quiere que esto crezca, ¿sí? Entonces, nada, vamos para adelante. La próxima clase vamos a ver la segunda parte de la historia del tango y, y ver qué pasó desde el 35 hasta ahora, ¿no? Porque estamos hoy en este momento. ¿Mm? No sé si Ramiro tiene alguna pregunta. No, ninguna pregunta, gracias. Bueno, buenísimo. Entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, ¿eh? Y espero que les haya gustado esto y si alguien por ahí ven que les interesa, pues recomiéndole que se una. Se pueden unir en cualquier momento porque igual las clases quedan grabadas, ¿no? Entonces, y esto es flexible, no es que sea un curso rígido o cosas así, ¿no? Si en algún momento necesitan, como les dije, cambiar el horario, lo hablamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, Gracias a vos, ¿no? chao.